Sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos nuevamente a este espacio de análisis creado por estudiantes y para estudiantes llamado Panóptico, un podcast del Círculo Académico de Análisis Político para poder analizar y brindar una reflexión de la realidad nacional e internacional desde una perspectiva crítica y juvenil. Mi nombre es Lizeth Figueroa y soy miembro del CAP. Es un placer poder estar en este nuevo episodio de Panóptico, donde abordaremos una temática muy interesante que gira en torno a un grupo de mujeres raperas que en 2015 se unieron para hacer una canción. Ahora, con la ayuda de asociaciones feministas, forman un colectivo que denuncia la violencia que se vive en este país. Se llama Hip Hop Femenino El Salvador. Para poder abordar de una mejor manera este tema, nos está acompañando Jennifer Serrano, quien forma parte de esta agrupación. Bienvenida, Jennifer. Un gusto, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentís? Pues la verdad, agradecida por el espacio también de hablar este tipo de cosas que no es muy constante y por la oportunidad también de traer a Hip Hop Femenino hasta acá y emocionada. Qué bien, me alegra que te sientas bien en este que también es tu espacio. Así que, bueno, entrando en materia, para comenzar, no sé si platicamos sobre el inicio del colectivo, sobre cómo se conocieron y por qué crearon la primera canción. Sí, fíjate que de hecho esto fue gracias a una idea que le surgió a Jesly, que es una de nuestras integrantes y fundadora de Hip Hop Femenino. Ella se le da la idea de crear una canción entre varias mujeres raperas, ya que en ese momento era como que creía que no habían más, o solo era ella, o solo era yo, éramos muy pocas. Entonces esa era la idea que se tenía. Entonces cuando nos reunimos a querer crear la canción, ella había contactado a muchas mujeres y al estar en la reunión ya se da cuenta que eran varias, eran alrededor de 15, 20 mujeres. Y eso la emocionó tanto que el propio día que estuvimos reunidas fue como pensar y todas coincidir en que estábamos pasando como las mismas situaciones de violencia, de acoso y ese machismo que estábamos pasando en una escena que es dominada por hombres. Entonces fue como que todas llegamos a la conclusión de crear un colectivo y pasar a algo más grande. O sea, ya los chicos como que tuvieron su tiempo, nos dejaban hacer solo los coros, hablaban ellos, eran como los protagonistas y nunca fue como un espacio para nosotras en ese entonces. Entonces fue como que todas coincidimos en hacer nuestros propios espacios, en crear cosas más grandes, no solo quedarnos a una canción, ya que habíamos muchas, podíamos crear cosas mucho más grandes. Entonces, ese propio día que nos reunimos, decidimos crear el colectivo que ahora es Hip Hop Femenino El Salvador. Decidimos crear el primer festival de Hip Hop Femenino El Salvador que nunca se había hecho de mujeres y por mujeres. Y ese festival reunió a varias mujeres, no solo raperas, sino también DJs, grafiteras y breakings. Entonces, pues fue bien bonito ver cómo esas mujeres se reunieron y también que no prohibimos el acceso a los hombres a este festival, sino que ellos también estuvieron allí viendo todo el festival y fue creado también como con un poco de patrocinio, pero también con costos propios de nosotras. Ah, ok. Y ahorita me surge una duda de ¿qué edad tenían ustedes cuando fundaron Hip Hop Femenino? Las edades variaban, fíjate que la más mayor creo que tenía como 24, 25, y luego estaba yo que en ese entonces tenía 15 años, mis compañeras 19, 18, y así variaban las edades porque algunas ya estudiaban, trabajaban y así, es como que variaban mucho las edades. Sí, que interesante porque, o sea, este rango de edades, incluso que unas se llevaran tantos años, pero al final las unió porque, o sea, la música las unió, ¿verdad? Entonces, sí. Durante todos estos años, ¿qué es lo que las ha seguido inspirando? Porque ya son varios años desde que formaron el colectivo. Realmente amamos mucho hacer música. Ahora solo estamos 4 integrantes, que es Yoshi, nuestra DJ, Aris, Jesly y yo, Queen. Entonces, pues poco a poco las demás fueron saliéndose por motivos de trabajo, de estudios, algunas fueron madres de familia y diferentes casos así que se dieron, pero creemos mucho en que es importante como artistas el tener que hablar las cosas que se viven en nuestro país y bueno, somos promotores o promotoras de esto y tenemos que, porque influenciamos también en gran manera a la juventud. Entonces, pues creemos que eso es lo que nos inspira. También estas mujeres que siguen en la lucha, hemos tenido algunos procesos feministas. Entonces, pues fue como que esas pequeñas cosas, esos pequeños casos que nosotras veíamos en otras mujeres o en las colectivas, casos reales que se viven en El Salvador, es como que nos inspiran a seguir luchando y a seguir hablando y siendo la voz de estas mujeres que no pueden decirlo. De estos casos ustedes se inspiran para sus letras, para lo que ustedes hacen. Exacto, la mayoría de nuestras canciones hablan sobre cosas reales y cosas que se viven acá a diario, hablan sobre mujeres
que han sido violadas, que han sido asesinadas, el derecho a decidir, muchas cosas, e incluso con la actual situación que estamos viviendo con el régimen de excepción, tenemos 2 canciones que hablan sobre lo que está pasando y que aún no lanzamos por el mismo miedo de que vaya a pasar algo. Recordemos que ahorita estamos como que censurados, tampoco podemos como que decir mucho, pero sí la mayoría de nuestros temas se inspiran en casos reales que vivimos nosotras y que viven otras mujeres. Ok, qué bonito, y qué bueno que ustedes estén marcando como esto, que creo que en el país es algo nuevo, porque de por sí casi no hay como mucho reconocimiento hacia los artistas salvadoreños. Últimamente yo creo que sí se han estado escuchando más, pero esto tan particular que sea acerca del feminismo puede ser una gran inspiración para otras. Y bueno, nos gustaría también conocer lo que han vivido en su trayectoria, cómo las ha tratado la industria, cómo las ha tratado el público y quiénes son los que las han apoyado. Realmente al inicio, como te digo, es una escena que es bastante dominada por hombres, en la que no hay tantas raperas mujeres. Entonces fue como que bien difícil el venir a armar un colectivo solo de mujeres cuando esto estaba lleno de machismo y venir a hablar sobre feminismo. En ese entonces, en donde estaba mucho más fuerte este odio, y fue bien difícil porque dejaron de incluirnos a los eventos de hip hop. Nosotras empezamos a trabajar por aparte y las que mayor apoyo nos dieron fueron todas las colectivas feministas que nos estuvieron invitando a eventos, que nos estuvieron formando también y que también nos dieron como una paga digna de ser artistas. Poco a poco fue como que seguimos trabajando nosotras nuestros eventos por aparte con un público ajeno a esta escena, que no eran los mismos artistas de siempre escuchándonos, sino ya mujeres, niños, ancianos, ancianas y demás. Entonces pues fue difícil al inicio porque incluso habían comentarios de odio en Facebook, en las redes sociales y todo eso, y fue como en un momento como que no, ¿para qué vamos a seguir? No nos quieren allí y así, pero no sé, entre mujeres creo que nos acuerpamos y nos dimos bastante fuerza y fue como que nos dio valentía el seguir luchando allí. Ahora creemos también que nuestra música, nuestras letras han sensibilizado un montón esta escena, porque a partir de ahí es como que se cuestionan qué estamos hablando, ha bajado un poco, ahora vemos llegar a más mujeres a los eventos de hip hop y nos alegra un montón, porque antes era como que no, allí no llego. Entonces pues se está tratando de crear un espacio seguro, pero sí mayormente nos apoyaron las colectivas feministas y algunos organizadores de hip hop como L12, Block Party Concept, El Tama, organizaciones así, Expresión Urbana y todo eso, pero mayormente las organizaciones feministas. Qué bueno que hayan recibido ese apoyo y que se sientan pues lo mismo como tú decías, acuerpadas por todo eso. Y ahora ya en el ámbito artístico y como mujeres muchas veces ocurre que nosotras no nos nombramos y no nos tomamos el mérito de lo que somos. Entonces, más que todo porque en esta sociedad las personas pocas veces reconocen el trabajo y la importancia que hay al ser artista. Creen que quizás esto no puede lograr un cambio y lo ven más como algo que se hace solo por entretenimiento. Pero para ustedes, ¿qué significa decir yo soy rapera, soy feminista y yo hago hip hop? Realmente, pues, para nosotras fue un acto de revolución, un acto político realmente, el venir y imponernos y posicionarnos en este tipo de temas y en este tipo de espacios. Y creemos que significa valentía, el respeto también de mucha gente y la lucha, el seguir luchando por los derechos, el seguir hablando sobre estos temas y creando letras que no solo se escuchan acá, sino que sabemos que la música puede llegar a varios países y de esta forma la demás gente se puede enterar de las cosas que pasan acá que los medios no muestran. Entonces pues realmente es bastante difícil porque en El Salvador es muy complicado vivir del arte. Sí. No hay como una industria, al menos la escena hip hop no tiene como una industria. Incentivos. Ajá, exacto. Entonces cuesta un montón el vivir y querer pagar las deudas de esto, pero sí creemos que es por amor y por la lucha que se viene haciendo. Realmente creemos que el rap, el hip hop es una escena, una cultura que desde sus inicios viene hablando sobre revolución, sobre protesta, y inicia así para parar a las pandillas en ese entonces en el Bronx. Entonces creemos que es la esencia que hemos vivido y es la esencia que ha venido de años
Y pues como te decía anteriormente, somos la voz de muchas y de muchos jóvenes que viven cosas, que viven realidades en las zonas más marginales, en las zonas más pobres y que normalmente no escuchan a alguien decirlo. Sí, claro, el arte también puede y es político y es cambio y es revolución. Ahora, en el contexto en el que se encuentra El Salvador, y bueno, desde siempre ya es difícil y peligroso para la mayoría vivir acá, pero aún más para las mujeres porque por años hemos tenido que crecer en una sociedad patriarcal que ha normalizado todos los tipos de violencia. Entonces, ¿consideras que con los espacios de los que están formando parte se está logrando visibilizar nuestra realidad y cambiarla? Pues la verdad sí, creemos que hemos llegado, como te decía, a mucho público que usualmente cuando estamos en los eventos de hip hop era como que la misma gente de esa escena, los mismos artistas escuchándote. Entonces, ahora que nosotras hemos llegado a pueblos, hemos llegado a comunidades quizás donde no llegaba la música, no llegaba el rap, donde ni siquiera hay agua potable o hay luz. Entonces, pues creemos que sí, hemos logrado visibilizar un montón la realidad que vivimos como mujeres. Creo que muchas se sienten identificadas con nuestras canciones y agradecidas también, pues, porque hay muchas cosas que normalmente no decimos, no contamos, pero a través de la música y del arte lo logramos hacer. Entonces también creemos que a través de nuestras letras, de nuestras canciones y de nuestro trabajo estamos haciendo activismo. Sí, y eso es, creo que muy importante porque le da también las herramientas a otras personas, o puede ser como otra opción para que alguien pueda identificar lo que está mal o lo que le está ocurriendo o tener esa fuerza de denunciar algo, porque muchas veces, bueno, el arte te como abraza y te hace sentir que, bueno, yo me identifico con esto y entonces puedo denunciarlo o puedo cambiarlo y bueno, es parte Sí, la cambio verdad es que todo el arte influye un montón y hace incidencia en los jóvenes y en la gente en general, pues. Entonces es como que bien bonito el crear cosas que quizás vos sentís, vos estás viviendo y viene otra persona y te escucha y como que empieza a sentir la valentía de también decirlo, de decir, hey, están hablando lo que a mí me está pasando o puchica, me animaron a querer denunciar, a querer hablar lo que estoy viviendo. Entonces eso siento que es bien bonito y es de las cosas más bonitas que se vive dentro del arte. Qué bien, bueno. También podemos ver que en los últimos años ha tomado fuerza este llamado al empoderamiento femenino, pero existen factores a veces que pueden limitarlo, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en El Salvador existe una moral conservadora y religiosa que se impone en la crianza desde casa o en la escuela. Entonces, desde la experiencia de ustedes, ¿cómo se puede lograr esta libertad e independencia de las mujeres acá en el país? Es un trabajo muy duro y que quizás, bueno, viene desde años tratando de, y como tú dices, en las escuelas no se permite hablar de estos temas, es como que lo peor que puedes hacer, es pecado y demás. La religión creo que también interviene un montón y el gobierno que ahora también se refugia con la religión. Entonces, pues el trabajo se tiene que hacer todas, yo creo que acuerpándonos todas, apoyándonos todas y creando redes también de poder apoyar a la otra en decir que yo no sé, yo quiero denunciar, pero no tengo el valor y que venga mi compañera y me diga yo te apoyo, están con vos, están estas organizaciones que te pueden apoyar, están, yo qué sé, estas unidades que te pueden apoyar, estos números a los que te puedes contactar. Entonces creo que el principal trabajo lo hacemos nosotras, pero también muchas veces es como que nos recargan a las feministas, como que ustedes son las encargadas. ¿Dónde están cuando pasó esto? Sí. Cuando nosotras no somos las culpables de que estas cosas estén pasando, sino el gobierno, un gobierno patriarcal, una sociedad patriarcal. Entonces, pues, muchas veces es como que quisieran pensar que depende de nosotras, pero no es así. En realidad esto depende de la educación, desde el hogar, de la educación en las escuelas, de qué tanto se permita hablar estos temas en las escuelas. Entonces es bien complicado, pero sí es algo que se puede lograr acuerpándonos y ayudándonos. Sí, porque claro, siento que, bueno, yo considero que, por ejemplo, se da mucho eso de que somos fuertes, o sea, siempre hay como campañas de las niñas son fuertes, las niñas pueden lograr lo que quieren, pero no se les respeta su integridad, su libertad, su autonomía y se les va dejando como, o se les va quitando todas esas cosas que las pudieron haber hecho de verdad
personas independientes y luego incluso las culpan por todo lo que han vivido. Entonces es bien difícil el que alguien llegue a sentirse realmente como con esa valentía en esa sociedad que juzga todo lo que se hace y a todo le busca a veces algo malo. Sí, la verdad es que es bien complicado, y algo que hablábamos también es que usualmente en las escuelas es como que siempre al final, y bueno, en la sociedad en general, culpan siempre a las niñas. La niña salió embarazada, la niña se tiene que cuidar, la niña no tiene que ser tonta, la niña tiene que informarse, pero parte de la educación también es que los niños se informen, que los niños sepan, que los hombres sepan, porque siempre la culpa recae como a nosotras. Vos tenés la culpa de que haya pasado, cuando realmente el principal pues son las dos personas y se debe educar de la misma forma, no recaer toda la culpa hacia nosotras. Lo mismo es como que muchas veces simplemente por campañas o por quedar bien es como que eso que tú decías, las niñas son fuertes, las niñas son independientes y pueden hacer lo que quieran, pero a la hora de que estas niñas quieren como opinar o tomar decisiones, no se les toma en cuenta, se les ignora, no se les cree capaces. No se les da la herramienta, sino que se les limita. Exacto. Por ejemplo, con la educación, muchas veces cuántas niñas, o sea, podrían lograr muchas cosas y no hay como herramientas que permitan que se puedan educar, que puedan aprender otras cosas. Entonces es bien complicado. Claro, hay una gran brecha en todos los sentidos entre cómo se cría, y aunque la gente no lo quiera ver así, en cómo se cría a un niño, a un hombre, a la manera en la que tradicionalmente pues educan a una niña o... Sí, es que esto viene del hogar, como tú decís. Normalmente vemos que a los niños es como que desde que están bebés, desde que están chiquitos, es como que, mira, ahí va la niña, tírale un beso. Entonces, ¿qué estamos criando? Desde pequeños, desde sus primeros pasitos, desde sus primeras edades. Entonces, claro, ¿qué estamos nosotros influenciando en los niños y en las niñas? Entonces, es bien diferente el modo de crianza de una niña y de un niño. La niña no puede tener novio, la niña no puede saber de esto, la niña no puede salir a jugar porque tiene que hacer cosas en la casa. El niño sí puede tener 5 novias porque eso está bien. El niño puede tirar besitos, el niño puede salir a jugar. Entonces, hasta risa, o sea, lo agarran hasta de broma, y las personas, o sea, los adultos no dimensionan el daño que esto puede llegar a tener luego cuando esta persona haya normalizado todos estos malos comportamientos o comportamientos que no son correctos, y luego ya en su vida diaria como adolescente o como adulto cree que esa manera es como de acosar o de violentar, porque no todo, por ejemplo, otro gran problema es la violencia psicológica, que muchas veces no la toman en cuenta, o es como la minimizan solamente porque no hay algo como tangible, como no se puede ver esa violencia como tal en el cuerpo o qué sé yo. Entonces pues muchas veces sí, es que es lo mismo, eso viene desde el hogar, pues es la principal vía de educación, y es lo mismo, pues volvemos a caer a lo mismo, como este tipo de violencias. Entonces es bien complicado también ser niña y todo esto, incluso el ser artista, y es una lucha, porque ya ser artista es una lucha, pero ser artista mujer en una escena en El Salvador es bien complicado. Siempre están esos como, ¿querés grabar? Bueno, antes se veía más, ahora ya no tanto, pero siempre están esas cosas como que ¿querés grabar? A cambio de algo. O sea, salís conmigo y yo te dejo grabar una canción, salís conmigo y yo te trabajo eso, te doy chance en este evento, pero vos haces esto. Entonces es bien complicado el ser mujer, y mucho más el ser mujer artista, vivir como una lucha doble. Sí, me imagino. Ahora, bueno, en el área política hay derechos y procesos de justicia de las niñas, lo que estábamos comentando, niñas, adolescentes y mujeres, que no se cumplen o se vulneran. Entonces, ¿qué es lo que ustedes exigen a través de sus letras al Estado y a la sociedad, y por qué nos debería de interesar a todas las personas la educación sexual integral, el derecho al aborto, el cumplimiento de la ley y el tener espacios seguros para denunciar delitos sin ser revictimizadas? Pues mira, mayormente lo mismo que hablábamos. Es bien complicado el hecho de que nosotras como mujeres y como niñas vivimos las mayores violencias. Yo no puedo salir a la calle, o cualquiera, yo sé que me comprobaría, por muy tapada que salga a la calle, es como que siempre hay acoso. Por muy tapada que uno trate de salir, siempre hay tipos de violencia. Hay niñas que están siendo violadas,
que no tienen educación. Y hablamos de estas zonas más pobres y de estas zonas más marginales, de estas zonas rurales, donde las niñas son violadas, donde la violencia es normalizada, incluso sus familiares son violadores de estas niñas y a pesar de eso lo naturalizan tanto que se hacen cargo de los bebés cuando las embarazan. Entonces, ¿hasta dónde estamos llegando también como sociedad? O sea, el normalizar estas cosas creo yo que es lo peor que podemos hacer. Y creo yo que también es una cuestión de decidir, pues, de mi decisión. Ellos no pasan las situaciones que pasamos nosotras. Tu cuerpo es tu cuerpo, el mío es el mío y pasamos distintos procesos. Entonces, pues, mayormente en nuestras canciones, una de las mayores cosas que pedimos es la despenalización del aborto, que es un tema que se considera como tabú, que es un tema que si se habla se arma un escándalo. Entonces, cuando tendría que ser algo normal, y creemos que también tendría que ser parte de la educación en las escuelas, el explicarle a una niña cuando hay un embarazo espontáneo, el explicarle cuando hay una emergencia obstétrica. Entonces, ese tipo de cosas que en las escuelas no hay educación sexual, es mentira, llegan a hablarte y no te hablan lo que es Sí, y lo que importa. ni siquiera, por ejemplo, en UPB, que es como lo más cercano a la educación sexual integral, que una vez le cuestioné a una maestra que por qué no nos enseñaban qué hacer en caso de violaciones, porque es una realidad, o sea, vivimos en esa sociedad violenta que ha normalizado que en nuestras propias familias se conviva con violadores, pero nunca le dicen a una niña qué es lo que debe hacer. Nunca se les da como ese apoyo realmente, porque aparte es un proceso lleno de miedo, porque no sabes qué consecuencias o qué te puede hacer esa persona que ya te dañó si tú denuncias. Pero tú tampoco, por ejemplo, o sea, muchas veces toman este argumento de que solo el 5% de las personas que son violadas quedan embarazadas para quitar la conversación de la penalización del aborto. Pero, o sea que estas niñas que van a sufrir ese embarazo, ese 5% que va a sufrir ese embarazo de una violación, no importa. Eso pareciera como, bueno, ya pasó, no pudieron hacer nada y ahora... Sí, realmente la mayoría de niñas embarazadas, adolescentes, mujeres embarazadas, jóvenes, son por violaciones. En El Salvador son por violaciones. Entonces, creemos también que pues no pueden dejar como su vida de lado por criar siendo niñas. Entonces, pierden la inocencia, pierden su educación, no pueden seguir estudiando porque están criando a un bebé que le ha impuesto el Estado, que le ha impuesto la sociedad. Ser madres cuando no tienen la capacidad ni física, ni psicológica, ni emocional, ni económica para criar niños. Entonces, pues, es bien complicado y mayormente la gente cree que la educación sexual solo es hablar de cómo usar un condón, cuando la educación sexual vienen muchas cosas. Acá viene el aborto, acá viene el informarse sobre los métodos anticonceptivos, las enfermedades, las violaciones, o sea, todo este tipo de cosas entra acá, el consentimiento. Las personas creen que no hay violencia solamente porque están en una relación de pareja, pero sí, y esa, hay muchas personas y lo van transmitiendo, de que no le puedes decir que no a tu esposo o a tu novio o a tu pareja porque es tu esposo y le tienes que cumplir, y así tienen o sea, así van teniendo incluso varios embarazos que no son deseados, y luego vienen todas estas como consecuencias, y uno se puede percatar como hay niños que se nota que no están viviendo en un hogar con amor. Exacto. Porque cómo vas a dar un amor que no te nace, y no el instinto, o sea, es el instinto también. Sí, es como que igual si tú dices que no quieres ser mamá, o sea, eres joven, estás estudiando y tu decisión es no ser mamá, es como que es lo peor del mundo, o sea, y lo que te dice la gente es como que ni los perros son así, que no sé qué, o sea, y este tipo de cosas. Ajá, entonces pues es de aprender a respetar la decisión de las mujeres, porque es lo mismo, o sea, nadie sabe lo que pasamos, nadie sabe todas las situaciones que pasa en nuestro cuerpo, los procesos que pasa en nuestro cuerpo, y imagínate si nosotras ya un poco adultas lo pasamos, no digamos estas niñas de 9, 10, 11 años viviendo estas situaciones que no tendrían por qué y que la gente normaliza. Entonces es bien complicado, es bien duro, y ver estas cosas y ver que no se hace nada, que el gobierno no propone leyes que garanticen la salud y vida de las mujeres y niñas, es una lucha que se trata de hacer, pero que igual necesitamos también que la gente se informe. Y es que muchas veces no podemos estar nosotras
enseñándole a los hombres, mira, esto pasa y vos no puedes hacer esto, o tratar de educar a la sociedad cuando ellos tienen la responsabilidad de sí mismos, Y la informarse. capacidad. Exacto. Entonces es bien complicado y pues es lo que mayormente se habla en nuestras canciones, la violencia que vivimos como mujeres, los feminicidios que han habido. Entonces lo que queremos a través de esto es concientizar y sensibilizar a una sociedad, a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres, a las niñas. Entonces también la gente ya mayor, de la tercera edad, que es como que los que normalmente siguen con su mentalidad conservadora. Entonces es como lo que se trata, porque muchas veces hemos cantado como en pueblos donde hay muchos ancianos escuchándonos y ya es como que lo mismo, se cuestionan y tratan de saber de qué se habla, por qué estamos hablando eso, y así es lo que se trata de buscar a partir de nuestra música, el hablar cosas que no se hablan normalmente, que en las escuelas no se permite, que la religión lo ve como lo peor. Entonces tratamos de llevar este tipo de mensajes a donde quizás no llega, y sabemos que puede llegar a mucha gente a través de YouTube, de las redes sociales, que ahora pues son más accesibles. Entonces tratamos de hacer eso, de como influenciar, de concientizar y sensibilizar, y de ser la voz y exigir derechos que normalmente las niñas quizás no conocen, no se les brinda información y se les impone ser madres. Entonces tratamos de llevar ese tipo de cosas en nuestra música y en nuestras letras, y que sean también como algo con lo que se identifiquen y como con lo que se sientan también protegidas, y que vean que hay personas que sí nos importan, sí estamos tratando de hacer una lucha constante por nuestro medio, pues que es el rap, que es el hip hop, y que aunque se crea que no es tan influyente, pues ha ayudado mucho. Sí, creo que, bueno, recalco algo que tú dijiste, y es lo de cuestionarse, que espero que las personas al escuchar estas canciones, sus canciones, se inviten, o esta canción les invite a cuestionarse y a dejar como todo eso que han aprendido y creen que es como la única realidad que existe, y se den cuenta que todo es muy diverso. O sea, no es una sola realidad. La realidad de una mujer no es la realidad de todas. Todas enfrentan cosas diferentes, todas lo viven diferentes, todos, bueno, hay un montón de cosas que les condicionan, recursos económicos, madurez emocional. Hay un montón de cosas que condicionan la vida, la experiencia, lo que pasa a una mujer y las decisiones que toma esta mujer. Entonces, ojalá que las personas al escuchar las canciones se cuestionen todo esto que ellos creyeron que era lo único que existe, y puedan ver todo con más empatía, porque creo que es lo que hace falta. Sí, realmente sí, el ponerte en el lugar de la otra persona y de ver que tu realidad no es la misma que la mía, que yo paso cosas distintas a las que vos pasás. Entonces, que ese tipo de cosas se logren como, no sé, ingresar a la mente de las personas, porque yo creo que si tuviésemos un poco de empatía y de respeto, podría ser un país mejor, podríamos ser mejores personas, pero todo depende de nosotros mismos también, de qué tanto queramos dar ese paso de abrir nuestra mente, de qué tanto queramos también el tratar de ponernos en el lugar de la otra persona y de entender su situación, aunque no sea la nuestra. Entonces, pues es parte del cambio que nosotros mismos y nosotras mismas querramos hacer. Sí, bueno, para ya finalizar este podcast, quisiera saber qué expectativas tienen ante el futuro de hip hop de mujeres en El Salvador. Pues la verdad, estamos en proceso de crear nueva música y en proceso de crear un disco. Queremos que este disco no sea como solo de nosotras, sino también involucrar a otras mujeres de otros países también, y pues seguir trabajando con las niñas y jóvenes de acá, seguir brindando talleres. Nuestros logros quizás van a hacer que más, como hasta la fecha, se han unido gracias a que quizás una letra las inspiró. Entonces, que más mujeres se unan a esta escena, que más mujeres se cuestionen o nos escriban, porque perder la pena y escribirnos, hey, ¿cómo están haciendo? Yo quiero ser parte de hip hop femenino, o quiero que me enseñen, o quiero que me ayuden, o quiero llegar a los eventos simplemente. Entonces, pues, no hay problema, nosotros mayormente estamos ahí y no vamos a dudar en contestarles. Nuestra idea es que esta escena sea también parte nuestra y que más mujeres estén aquí haciendo, imponiéndose en un sistema tan patriarcal y tan machista. Entonces, pues, el hip hop es una de las mejores herramientas para hacer cambio social. Esperamos que muchas más mujeres estén con nosotras a futuro, y que también, pues, si lo quieren hacer individual, estamos para apoyarles.
Y pues eso, trabajar más música, esperamos también traer como camisetas y todo eso nuevamente y crear la segunda edición del Festival Femenino. Qué bien, o sea, qué bueno, y espero que todo lo que ustedes se propongan lo cumplan para seguir pues sembrando como esa semillita en el feminismo salvadoreño. Y bueno, muchas gracias por compartir en este espacio y por contarnos la experiencia en un entorno que al menos acá, como tú contabas antes, ha estado apartado para los hombres. Entonces yo creo que definitivamente nunca debemos olvidar que la música es un medio para luchar por el cambio que se debe hacer. O sea, es un buen medio para contar la realidad y empatizar con ella. Entonces ha sido un placer platicar contigo y espero que todo pues les salga bien. Y Nada, muchas gracias la verdad por el espacio, pues es bien importante y qué bonito que también ustedes estén como tomando el tiempo de hacer este tipo de cosas para mostrar otras realidades y diferentes diversidades que se viven. Entonces pues gracias por el espacio, como Hip Hop Femenino estamos muy agradecidas, esperamos volver pronto. Sí, claro. Y que nos sigan en las redes sociales como Hip Hop Femenino El Salvador. Ojalá que sí. Bueno, también gracias a quienes nos escuchan en Spotify y esperamos que nos acompañen durante los siguientes episodios. Hasta pronto. Hasta luego.